Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Forum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al candidato socialista a la presidencia del Gobierno de España y secretario general del PSOE, don Pedro Sánchez, al que va a presentar doña Margarita Robles, magistrada, miembro del comité de expertos que asesora a don Pedro. Querida Margarita, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Para mí es un enorme honor poder presentar desde esta tribuna al que será el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde esta tribuna, José Luis, en el que tanto haces por España, por la vida política, por la vida social, ante un público comprometido con este país, ante un público que quiere, desde sus puestos de trabajo, desde su compromiso, lo mejor para España. Y yo creo que en este momento, sin ninguna duda, lo mejor para España es el proyecto que representa Pedro Sánchez. Miren, me van a permitir compartir una reflexión. ¿Por qué una persona como yo, que viene del mundo del derecho, un mundo acostumbrado o que tiene como vocación resolver los conflictos, se apunta en este momento a este proyecto de una manera tan ilusionada como me he apuntado yo? Y me he apuntado porque creo que los últimos 4 años no han sido buenos para España. Ha habido políticas erráticas, ha habido vaivenes, España ha perdido el lugar que le corresponde en el mundo, la crisis económica ha incidido en los más desfavorecidos, se han acrecentado las políticas de desigualdad y en ese sentido es lógico y comprensible que en la calle haya desafección, haya frustración, haya indignación también. Y yo no quiero que esa desafección, que esa frustración, que esa indignación la capitalicen algunos, la capitalicen aquellos que representan una aventura sin más. Quiero que en este país haya un gobierno de cambio, pero de un cambio sólido, responsable, comprometido con España y con unos valores de progreso. Y ese proyecto creo que quien mejor lo representa es Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Porque tuvo el coraje, la valentía, frente a lo que hicieron otros que se pusieron de perfil, de aceptar el reto del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey. Cuando Su Majestad el Rey le propuso intentar formar gobierno, lo hizo. Frente a otros que no quisieron asumir riesgos. Pedro tiene coraje y valentía, y eso es lo que hace falta en estos momentos. Y sabía que le iban a criticar, naturalmente que le iban a criticar. Nuestro ordenamiento jurídico tiene esa laguna, no está previsto lo que está ocurriendo en este momento, lo que ocurrió. Y él fue valiente, fue audaz, responsable, con sentido de Estado. Y tuvo sentido de Estado para que, frente a algunos agoreros que decían «este llegará a Moncloa porque lo único que quiere es llegar a Moncloa», cuando llegó el momento que iba contra sus convicciones, contra sus principios, cuando vio que no le gustaba lo que había porque no era buena para España, dijo que no. Y eso hay que reconocérselo. Pedro es un hombre que tiene detrás lo que representa un partido de 100 años de historia y que además se presenta a estas elecciones no de una manera solo, sino que se presenta con un equipo de expertos, con gente que tiene capacidad de gestión, que quiere trabajar por España, que quiere hacerlo de una manera sólida, que quiere hacerlo en un marco de seguridad jurídica. Para mí, como persona que viene del mundo del derecho, la seguridad jurídica es fundamental. Y eso es lo que aporta Pedro y el equipo de gente que le vamos a apoyar. Frente a esas políticas erráticas, frente a esos vaivenes que ha habido en los últimos 4 años, los expertos que estamos con él y tantos hombres y mujeres del Partido Socialista y de gente independiente como yo, que queremos una España tolerante, una España dialogante, en la que no haya exclusiones,
Una España que cuando comete errores, como los cometeremos sin una duda cuando se llegue al gobierno, sabrá pedir disculpas. Una España que esté con los más desfavorecidos, con las políticas sociales que hacen falta en este país, con los jóvenes, con esos jóvenes desilusionados que no queremos que se los queden algunos, que los capitalicen algunos. Por eso queremos representar, y Pedro representa, ese compromiso sólido, valiente y con sentido de Estado. Pedro es un hombre joven que ha vivido lo que todos los jóvenes. Es un hombre joven, pero que además ha puesto en sus prioridades, en primer lugar, la política en materia de pensiones. Es un hombre que sabe cómo gobernar España, que lo va a hacer con la mano tendida, que lo va a hacer con humildad, pero que lo va a hacer poniendo a España en el lugar que se merece y que necesitamos. Creo que esta situación en la que estamos viviendo con un gobierno en funciones no es buena para esa seguridad jurídica que tanto nos preocupa, que tanto le preocupa a él y que nos preocupa a las personas que queremos un gobierno mejor para España. Por eso, desde la perspectiva de una persona valiente, responsable, que asumió un papel cuando lo fácil era haberse puesto de perfil, que intentó formar gobierno, pero que dijo que no cuando iba contra sus convicciones y principios. Tranquilidad, seguridad, responsabilidad. Políticas cercanas a los ciudadanos, a los jóvenes, pero también a los mayores, a las clases medias, a los empresarios, a los trabajadores, a todo el mundo. Por eso yo he hecho una apuesta firme y decidida frente a un proyecto que ha mirado para otro lado, que no es capaz de hacer autocrítica, que no es capaz de reconocer que España ha perdido su papel en el mundo. Frente a ese proyecto, por un lado, y frente a otro proyecto que quiere únicamente capitalizar el enfado, la indignación, pero que nos va a llevar a una aventura que no sabemos cómo va a terminar, aquí está un proyecto de cambio, un proyecto riguroso, un proyecto con un equipo, con una persona que tiene la mano tendida a toda la sociedad. El mejor presidente del Gobierno que yo creo que España necesita en este momento, Pedro Sánchez. Muy bien. Después de esta presentación yo creo que ya lo puedo dejar. Discúlpeme. Pero muchas gracias a José Luis, muchas gracias al Foro Nueva Economía por su presentación, por su invitación y gracias sobre todo a vosotros y a vosotras. Me permitiréis que os tutee. Gracias por acudir a este desayuno. Sé que es un esfuerzo de madrugar, es un esfuerzo también de posponer citas, reuniones, trabajo, para poder escuchar algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes a lo largo de esta, espero, breve intervención. Y gracias también a Margarita. Gracias, Margarita, por tu valentía y por tu coraje. Creo que la incorporación de independientes que no indiferentes, como bien dice en muchas ocasiones Ángel Gabilondo, de sí mismo y de otros muchos, lo que representa del Partido Socialista es un proyecto abierto. Es un proyecto inclusivo, es un proyecto que no confronta, que convoca a una mayoría de españoles, un proyecto que construye sus señas de identidad en base a lo que nos une y no precisamente respecto a lo que nos separa. Por eso creo que el cambio en España tiene 4 letras y es las del PSOE. Un cambio que estoy convencido necesita nuestro país porque tiene que demostrarse una vez más que puede ser gobernado desde la tolerancia, desde la moderación y desde el diálogo, impulsando políticas progresistas, que es lo que necesita nuestro país. Sí me gustaría hacer, antes de entrar en materia, una breve declaración. Y es que hoy hemos escuchado, o mejor dicho, leído, en un medio de comunicación de prensa escrito que Mariano Rajoy dice en Bruselas una cosa bien distinta a la que dice aquí en España. Aquí en España dice que quiere bajar los impuestos y en Bruselas dice que quiere recortar el gasto público. Bueno, pues aquí va el primer compromiso si soy elegido presidente del Gobierno. Y es que no se va a recortar el estado del bienestar en nuestro país. Antes, al contrario, vamos a reconstruir ese estado del bienestar. Y lo vamos a hacer, en primer lugar, haciendo una auditoría del gasto público para quitar cualquier gasto superfluo que haya en nuestro país. En segundo lugar, vamos a hacer una reforma fiscal que, bajo la premisa de que no se toque un céntimo de euro más en impuestos a la clase media y trabajadora, sí haga que quien más tenga, es decir, las grandes corporaciones, los grandes patrimonios, más contribuyan a la hacienda pública. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer
es reconstruir el Pacto de Toledo para acabar con el déficit más preocupante que tenemos encima de la mesa, que es el de nuestro sistema de la seguridad social, nuestro sistema público de pensiones, con un recargo de solidaridad que hará frente y que pagarán las grandes fortunas y los grandes patrimonios de nuestro país. Por tanto, lo que le digo al señor Rajoy es que diga la verdad y que no mienta sin pudor, porque lo que hay que hacer a los españoles es decirles la verdad. Y yo les digo la verdad a los españoles, no vamos a poder bajar los impuestos. Ahora bien, no vamos a tocar un céntimo de euro más de impuestos a la clase media y trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras autónomas y autónomos, y lo que vamos a hacer es subir los impuestos a las grandes corporaciones y a los grandes patrimonios en nuestro país, luchando contra el gran fraude fiscal precisamente para cubrir esos déficits de financiación de nuestro estado del bienestar. Me permitirán que, como tenemos además entre nosotros a medios de comunicación, adelantándome a sus preguntas, que seguro van a ser incisivas, José Luis, luego en el turno de preguntas y contrapreguntas de los periodistas, que mi intervención la divida en la respuesta a 5 preguntas. La primera, ¿cómo calificar estas elecciones? Porque es verdad que es la primera vez en nuestra democracia, en los 30 y tantos años de democracia, en los que vamos a un proceso electoral 6 meses después de haber ido previamente a otro. La segunda pregunta es cómo enfocamos los socialistas esta campaña y estas elecciones. La tercera es si murió o no la nueva política en esta legislatura fallida de 6 meses. La cuarta es quién garantiza lo más importante, creo, después del 26 de junio, es decir, si hay o no gobierno en nuestro país. Y la última es si es o no necesario el cambio en España, como bien ha dicho antes Margarita, y que es además con el mensaje central con el que los socialistas nos presentamos a esta campaña. En primer lugar, ¿cómo calificamos estas elecciones? ¿Las calificamos, como dice Rajoy, una repetición de elecciones? ¿Las calificamos, como dice Iglesias, una segunda vuelta? Yo creo que no. Yo creo que son unas nuevas elecciones. Ni repetición ni segunda vuelta. Son unas nuevas elecciones y, en consecuencia, es una nueva oportunidad para hacer realidad el cambio que mayoritariamente votaron los españoles el pasado 20 de diciembre. Porque es cierto que nos presentamos 4 candidatos con los mismos nombres y apellidos, pero también es cierto que de cara a la opinión pública, a muchos de los que ustedes están aquí presentes, pero también a millones y millones de españoles que votaron el pasado 20 de diciembre, no somos iguales. No somos iguales, ya nos conocen. Hasta el 20 de diciembre los ciudadanos podían tener una suposición de qué es lo que iba a hacer Rajoy, o mejor dicho, qué es lo que no iba a hacer, que es, en fin, su estado natural, estar en funciones, qué es lo que iba a hacer Iglesias, qué es lo que iba a hacer Rivera y qué es lo que iba a hacer quien les habla. Saben perfectamente quiénes trabajamos por el cambio y quiénes bloquearon ese cambio. Mi lectura de lo que pasó en este aspecto el pasado 20 de diciembre es que hubo 2 partidos que no aceptaron el resultado electoral. Uno, claramente, la primera fuerza política, el señor Rajoy y el Partido Popular, que confundieron durante la pasada legislatura su mayoría absoluta con absolutismo y gobernaron solos y frente a todos, no solamente las fuerzas políticas que estábamos representadas en el Congreso, sino también frente a muchísimos colectivos sociales aquí representados. Veo, por ejemplo, a los representantes de los sindicatos. Estaban, o está, mejor dicho, inhabilitado, incapacitado para poder liderar un Parlamento fragmentado, una representación política plural, como nunca la ha habido en la historia democrática de nuestro país, como la que surgió del pasado 20 de diciembre. Por tanto, aun siendo la primera fuerza política, el Partido Popular no aceptó esos resultados electorales, en tanto en cuanto era incapaz de poder liderar, mediante el diálogo y el consenso, las políticas y el gobierno que exigían los españoles. El segundo fue Iglesias. Incluso la misma noche del 20 de diciembre, el señor Iglesias dijo que quería repetir las elecciones. Bien, yo soy padre de 2 niñas y una de las cosas que, cuando hacemos los deberes, les cuento a mis hijas es que en matemáticas el orden de los factores no altera el producto, pero en política es justo lo contrario. En política sí que se altera el producto en función de cuál sea el orden de los factores que tú le pongas a la ecuación. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo no dudo que el señor Iglesias quiera poner punto y final al mal gobierno del señor Rajoy. Lo que digo es que entre esa prioridad o ese factor y otro factor, que es que no haya gobierno del Partido Socialista,
antepuso siempre el que no hubiera un gobierno del Partido Socialista. Y, por tanto, el orden de los factores sí altera el producto. Ayer contaba una anécdota que me pasó tal cual cuando fui a votar el pasado 20 de diciembre, y es que una pareja se me acercó de 55 años y ella me dijo: Pedro, yo te voy a votar, y él me dijo: yo voy a votar a unos que te van a ayudar a ti a ser presidente del gobierno y formar el gobierno. La lección que hemos sacado del 20 de diciembre, para todas aquellas personas que quieren cambiar, es que el cambio no tiene intermediarios. Es más, que los intermediarios lo que hacen siempre es elevar el precio de las cosas, y que el precio, por no aceptar las imposiciones intransigentes del señor Iglesias, no puede ser, ni debe ser, que Rajoy siga siendo presidente del gobierno. Segunda pregunta: ¿cómo enfoca el Partido Socialista esta campaña? Lo dijo ayer Felipe González en el vídeo que nos mostró en el acto que celebramos en el pabellón de la ONCE, como una oportunidad para hablar de las grandes cuestiones que tiene encima de la mesa nuestro país. Hay otros que agitan banderas, hay otros que hablan de siglas, que hablan de sillones, con quién vamos a pactar. A buen seguro que es una de las preguntas que me hacen los periodistas posteriormente, querido José Luis, pero creo que es importante no hablar tanto de siglas, de sillas o agitar banderas, sino centrarnos en los verdaderos problemas que tiene nuestro país. Y en ese sentido, a mí me gustaría hoy anunciarles una propuesta que me gustaría, o al menos aspiraría a que tuviera algo de eco en los medios de comunicación, tanto hoy como mañana, y es hablar sobre el empleo, que es la principal preocupación, según el CIS, que tienen ahora mismo los españoles. Les voy a dar algunos datos que van a poner en situación la propuesta que les quiero hacer. Hoy en España hay 2.736.600 parados de larga duración, que saben ustedes que son aquellos parados que llevan más de un año desempleados. El 75% de ellos, es decir, 2 millones, son personas consideradas paradas de muy larga duración, es decir, que llevan en situación de desempleo más de 2 años. 640.000 más que cuando llegó el señor Rajoy a la Moncloa. Por grupos de edad podemos decir que el paro de larga duración o de muy larga duración afecta a todas las franjas, pero sobre todo donde incide es en los mayores de 45 años. Yo tengo 44 años, Margarita dice que soy joven, mis hijas dicen que no soy tan joven, pero el hecho cierto es que cuando yo hablo con personas de mi generación que están desempleadas y llaman a la puerta de una empresa, lo que les dicen en muchas ocasiones es que ya son demasiado mayores para poder encontrar un puesto de trabajo. Por tanto, lo que les quiero decir con esto es que ya con 40 años en nuestro país se es viejo cuando se está desempleado para poder encontrar una oferta de trabajo. Pues bien, nuestra principal preocupación y prioridad en materia de empleo será luchar contra el paro de larga duración. Y en ese sentido les anuncio que nosotros pondremos en marcha, si tenemos el honor de formar gobierno a partir del 26 de junio, un plan de choque para el empleo y también para la inserción laboral de esos parados de larga duración, que va a tener 2 objetivos. Primero, incorporar al mercado de trabajo en un tiempo razonable a los que lo buscan y, en segundo lugar, evitar la cronificación del desempleo. Va a tener ese plan de choque 3 pilares. El primero, vamos a crear una política de prestaciones públicas a empresas privadas para la contratación de estos trabajadores de colectivos vulnerables, con una bonificación, una bonificación del 100% a la cotización a la Seguridad Social el primer año y el 50% el segundo año. El segundo pilar va a ser el de la formación. Vamos a impulsar en el menor tiempo posible, desde nuestra llegada al Gobierno, un plan de formación para los 700.000 jóvenes que permita su facilitación de encontrar un puesto de trabajo e incorporarse al mercado laboral. 700.000 jóvenes, por cierto, que han abandonado el sistema educativo sin la titulación de la ESO y que ahora mismo no trabajan, como bien dicen las cifras. Y, en tercer lugar, un plan de empleo público que dé a estos colectivos la oportunidad de reengancharse al mercado laboral. Es decir, un plan de empleo que contará con el impulso y el liderazgo de la Administración General del Estado, pero que también contará con la coordinación y la cooperación de todas las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. ¿Cuál va a ser la financiación? Bueno, habrá una parte financiada por los presupuestos generales del Estado y también habrá una financiación proveniente de la supresión de las bonificaciones a la Seguridad Social
que haremos los socialistas en cuanto lleguemos al Gobierno, salvo, y esto es importante, salvo las bonificaciones que ahora mismo existen para los colectivos vinculados a la exclusión social, las mujeres víctimas de violencia de género y también las personas con distintas capacidades. Esas bonificaciones a la seguridad social no las eliminaremos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que creo que en España tenemos que hablar de las grandes cuestiones que tiene nuestro país por delante, y desde luego una de las grandes cuestiones que tiene nuestro país por delante y que tiene que resolver es el desafío del desempleo, y dentro de ese desafío del desempleo el paro de muy larga duración que amenaza con convertirse en estructural y que en consecuencia tenemos que resolver. Por tanto, nosotros, ¿cómo afrontamos esta campaña electoral? Con propuestas, con soluciones, porque creemos que la socialdemocracia es la solución que necesita nuestro país. Nosotros no vamos a buscar ni el voto del miedo ni tampoco el voto del rencor. Lo que vamos a apelar es al voto de la ilusión, de todos aquellos españoles y españolas que quieran cambiar con ilusión todas aquellas cosas que no funcionan tan bien en nuestro país. La tercera pregunta es si murió o no la nueva política, después de esta legislatura fallida de 6 meses. Yo creo que no. Creo que hay buenas cosas de esa nueva política que tenemos que reivindicar, no para la próxima legislatura, que empezará a partir del 26 de junio, sino para siempre. Y es el reivindicar que hay que tener que dejar a un lado ya el y tú más, que hay que dar la cara, no esconderse tras el plasma. Bien lo decía antes Margarita, me parece que es importante reivindicarlo. Nosotros pusimos en marcha el reloj de la democracia. Es cierto que otros bloquearon el reloj del cambio, pero el reloj de la democracia se puso en marcha. Y es verdad que en España el 26 de junio habrá unas elecciones porque yo le dije sí al jefe del Estado y acepté el encargo, la encomienda del rey. Otros no lo hicieron. Y es curioso porque la primera fuerza política en nuestro país, salida de las urnas el pasado 20 de diciembre, renunció a subirse a la tribuna, presentar su programa de gobierno e intentar articular una mayoría parlamentaria que le permitiera gobernar. Lo hicimos otros, lo hice yo, y creo que precisamente eso es uno de los grandes activos que tenemos respecto, en este caso, al señor Rajoy y al Partido Popular. También hay que hablar más de soluciones y no de sillas, más de políticas y no de siglas. Y en ese sentido creo que es importante reivindicar los acuerdos. En muchas ocasiones me habrán ustedes escuchado decir esto, pero creo que los españoles, el 20 de diciembre, y estoy convencido el 26 de junio, lo único que esperan de sus políticos es que sepan que la victoria que deben construir esos políticos y políticas es siempre el acuerdo. Y el acuerdo siempre se hace con el distinto. Y eso es lo que hicimos nosotros antes de presentarme yo a la investidura. Hablar y acordar con el distinto. No vetar a ninguna fuerza política del cambio. Y, en consecuencia, lograr un acuerdo con medidas progresistas que, a mi juicio, hubieran logrado la reforma y el progreso de nuestro país, sacando a España de la senda que ahora mismo está transitando. Pero, en fin, 6 meses de plazo. Yo estoy convencido, en todo caso, que aunque se haya aplazado ese cambio, se abrirá paso a partir del 26 de junio, articulando una mayoría de cambio, espero, con distintas fuerzas políticas del cambio. Y también decir y hacer. Yo creo, y esto lo ha dicho también Margarita, me parece que es muy importante. En muchas ocasiones se me dice, bueno, a mí la verdad es que me conmueve mucho, ¿no? Y lo digo más sobre todo por los medios de comunicación, que siempre piensan, y espero además que siempre preguntan por mi futuro inmediato, ¿no? ¿Qué va a ser de Pedro Sánchez, ¿no? En fin, me conmueve, ¿no? Porque veo que hay detrás un interés personal, además del político. Y siempre se ha dicho, y por parte además de mis adversarios políticos, que en fin, que estaba tan desesperado que quería ser presidente del gobierno a cualquier costa y que me iba a poner en brazos, me iba a echar en brazos de los independentistas y que Iglesias iba a tener el CNI, la Radio Televisión Española, que ya saben ustedes que son los ministerios sociales que siempre los votantes de Podemos habían aspirado a que Iglesias tuviera, ¿no?, en ese futuro gobierno. Pero, al fin y al cabo, lo que ha ocurrido, ¿qué es? Lo que ha ocurrido es que yo hice lo que dije, y es que no iba a ser presidente a cualquier precio. Que el cambio que se merecían los españoles precisamente no era sustentar la gobernabilidad de España ni en chantajes, ni tampoco en aquellas fuerzas políticas que aspiran a romper con España. Esa palabra la he cumplido y espero que apele a todos aquellos
votantes progresistas que quieran cambiar nuestro país para que confíen en la única opción política que puede garantizar ese cambio, que es el Partido Socialista. Otros dicen y hacen cosas bien distintas. El señor Iglesias dijo que su voto iba a significar poner punto y final al señor Rajoy como presidente del Gobierno, y ya hemos visto que votar al señor Iglesias es votar contra el Partido Socialista y no votar para poner fin al señor Rajoy como presidente del Gobierno. Y el señor Rajoy pues vuelve a mentir sin pudor. Aquí dice una cosa, y es que va a bajar los impuestos y no va a tocar el estado del bienestar, que es más o menos lo que vino a decir en 2011. Si mintió una vez, ¿por qué no va a volver a mentir una segunda vez? O una tercera, o una cuarta, o una quinta, en fin, yo ya he perdido la cuenta. Y una persona que hace lo que dice, que es mi caso. Y desde luego yo insisto, nosotros no vamos a recortar el estado del bienestar porque consideramos que hay que acompasar las exigencias de nuestra estabilidad presupuestaria con la realidad económica y sobre todo con la realidad social de nuestro país. Y en ese sentido creo que hay que hacer reformas antes que recortar de nuevo, que es la solución fácil, el estado del bienestar. Y eso pasa por una reforma fiscal, eso pasa por una auditoría de nuestro gasto público, eso pasa también por reconstruir el Pacto de Toledo para cerrar ese agujero de déficit público que tiene nuestra seguridad social. Bien, ¿es necesario el cambio, sí o no? A fin de cuentas, es lo que ha dicho antes Margarita en su presentación, es lo que nosotros venimos diciendo desde hace 6 meses a esta parte, y es el mensaje central con el que nosotros vamos a solicitar la confianza de los españoles el próximo 26 de junio. Yo creo que sí. Pero el cambio al final no es quitar a Rajoy para poner a otra persona. No va por ahí. Creo que el cambio va mucho más allá. El cambio debe ser mucho más ambicioso. Y debe ser mucho más ambicioso porque hemos perdido 4 años de legislatura. Si hablamos, por ejemplo, en este foro de nueva economía, de economía, es cierto que hoy salimos más débiles de cómo entramos en esta crisis. Entramos en esta crisis con debilidades que se llamaba falta de competitividad, falta de productividad, desempleo, precariedad, desindustrialización. Y si hoy vemos cuáles son los datos de nuestro sector industrial, de nuestra potencia industrial, pues en torno a 3-4 puntos hemos bajado en relación con el Producto Interior Bruto. Si hablamos de desempleo y de precariedad, ahí están las cifras, no quiero volver a entrar en ellas. Si hablamos de falta de productividad y de competitividad, pues es cierto que hemos ganado competitividad, pero ¿a costa de qué? A costa de devaluar las condiciones laborales y salariales de la clase media y trabajadora. En definitiva, creo que tenemos que cambiar las cosas en nuestro país y que eso trasciende a lo que significa cambiar a Rajoy como presidente del Gobierno. Es cierto que es la condición necesaria, pero no suficiente para lograr hacer frente a los grandes desafíos que tiene nuestro país. Porque, y esta reflexión la quiero compartir con ustedes, es evidente que durante estos últimos 4 años hemos perdido el tiempo. Es evidente que durante estos últimos 4 años se ha utilizado la crisis como excusa para construir un modelo de desigualdad que nada tiene que ver con los valores centrales de la sociedad española. Pero también es cierto que después de 8 años de larga crisis, todos sabemos que no estamos ante una simple era de cambios, que estamos en un cambio de era y que tenemos que hacer frente a desafíos que nos trascienden como sociedad y que trascienden nuestras fronteras nacionales. Hablamos de la globalización económica, de la financiarización de la economía que se antepone a la economía real, a la de los pequeños y medianos empresarios y también los trabajadores autónomos. Hablamos del cambio climático. Cada año que pasa es un año que se gana o mejor dicho, que se pierde para poder adaptarse a una realidad que nos afecta no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también en la preservación de nuestro entorno natural e incluso también a sectores tan importantes como el sector turístico o el agroalimentario en nuestro país. ¿Qué decir del terrorismo internacional? ¿Qué decir de las migraciones? Nosotros hemos sido un país que sufrimos en el año 2006 el golpe de la migración proveniente de África, de Senegal, de Mauritania. Sabemos perfectamente cómo gestionarlo, pero es cierto también que ahora mismo está impactando esos flujos migratorios que vienen de Afganistán, de Irak, de Siria, de Libia, y que tenemos que hacerlo frente con solidaridad, que son los principios básicos de la sociedad española. La desigualdad, no solamente la desigualdad que vemos en terceros países, sino la desigualdad que vemos en los rincones, en las calles y en las plazas de nuestras ciudades. Hablar también de esa globalización que nos hace mirar de reojo a las bolsas en China o también
seguir con muchísima atención las primarias del Partido Republicano en Estados Unidos. Eso se llama interdependencia y, en consecuencia, tenemos que incorporarlos a nuestro análisis político y también a nuestro quehacer diario. El envejecimiento de la población. Les voy a dar una cifra que me parece bastante relevante, y es que en el año 2030 en España habrá 3 millones más de pensionistas y habrá 3 millones menos de trabajadores para financiar esas pensiones. Bueno, todo esto al señor Rajoy le parecerá un disparate, pero para nosotros es uno de los temas centrales que tenemos que afrontar y que tenemos que hacerlo con valentía. Y por eso nosotros hemos propuesto reconstruir el Pacto de Toledo, decir que no queremos subir las cotizaciones a la Seguridad Social, pero que sí queremos buscar vías de financiación complementarias a ese sistema de repartos que se llama la Seguridad Social y, en consecuencia, hacer algo que, por cierto, no nos estamos inventando. Se está haciendo en Francia, se está haciendo en Holanda, se está haciendo en países que financian su seguridad social, no solamente vía cotizaciones a la Seguridad Social, sino también a través de impuestos, que, por cierto, también hacemos en nuestro país. Pero, en fin, son debates que tenemos que abrir, que tenemos que afrontar con valentía, y por eso nosotros lo queremos hacer en esta campaña. En fin, creo que la próxima legislatura puede y debe ser, esa es nuestra obligación, la legislatura de los grandes acuerdos para las grandes transformaciones que necesita nuestro país. Y esas grandes transformaciones tienen que ver con la reforma constitucional, tienen que ver con la reconstrucción del Pacto de Toledo, tienen que ver con la modernización de nuestra economía y la modernización de nuestras relaciones laborales, tienen que ver con la reconstrucción de un pacto educativo que necesitamos para dotar de estabilidad la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos, tiene que ver con un acuerdo para luchar contra la violencia de género, con un acuerdo para luchar contra la desigualdad social, poniendo en marcha un ingreso mínimo vital para los 720.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación, tiene que ver con un gran acuerdo para regenerar la vida democrática en nuestro país. Tenemos que desbloquear las listas electorales en nuestro país, tenemos que acabar con las tasas judiciales que entorpecen el acceso a un bien o a un servicio público esencial como es el de la justicia por parte de las capas menos pudientes de nuestra población, y tiene que ver también con derogar algunos recortes en derechos y en libertades que se han producido durante estos últimos 4 años, como por ejemplo la mal llamada, o la bien llamada, mejor dicho, ley Mordaza. Y tiene que ver también con Europa. Y esto es importante porque tenemos que estar más presentes en los debates europeos. Tenemos que estar más presentes y ser protagonistas del debate en relación con los flujos migratorios, en relación con la crisis de los refugiados. Tenemos que estar más presentes también en cómo impulsar políticas que mejoren la inversión pública para crear empleo, infraestructuras, competitividad, oportunidades en países como el nuestro. Tenemos que estar más presentes también para decirle a Europa que queremos flexibilizar nuestros objetivos de déficit público, no rompiendo nada, pero tampoco dejando las cosas como están, sino negociando para transformar y renovar y reformar esos objetivos más acordes con nuestra realidad económica y con nuestra realidad social. En definitiva, me he extendido mucho. Lo que les quería decir es que no faltan ni recursos, ni propuestas, ni energías. Lo que hace falta en nuestro país es un liderazgo constructivo y también un proyecto socialdemócrata, que es el que yo estoy empeñado en liderar a partir del próximo 26 de junio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias, doña Margarita, por la presentación. José Marcos, del País, le pregunta qué le parece la carta de Rajoy a Juncker, en la que promete nuevos recortes si gobierna. Sara Martín, de La Sexta, en esta misma línea. Rajoy ha prometido a Bruselas hacer más ajustes en la segunda mitad del año. Si usted consigue ser presidente, ¿qué hará? ¿Se negaría a hacer los recortes que pide Bruselas? Silvia Zancajo, del Economista. Hoy hemos conocido la carta en la que Rajoy promete a Bruselas nuevos recortes tras el 26 de junio. ¿Qué opina de ello? Bueno, en primer lugar, lo que tengo que decir es que Rajoy miente sin pudor y que vuelve a hacer lo mismo que hizo en 2011. Es decir, prometer que iba a bajar los impuestos, que no iba a tocar la sanidad, la educación pública, ¿se acuerdan? Decía eso. Y hoy vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a decir a los españoles que quiere bajar los impuestos y que además no va a recortar el estado del bienestar. Hoy ya sabemos que a Juncker, al presidente de la Comisión Europea, le ha dicho lo contrario, que va a haber nuevos recortes una vez se ganen las elecciones. Bien, creo que los españoles tienen el derecho de conocer qué recortes quiere hacer Mariano Rajoy.
Y a partir de ahí yo les digo mi compromiso. Mi compromiso es que no se va a tocar un céntimo de euro más el estado del bienestar en nuestro país. Que la solución fácil es siempre recortar. Y recortar además las políticas que favorecen y que protegen a los más débiles. Y que nosotros pondremos en marcha una auditoría para quitar todo el gasto superfluo del Estado. Aprobaremos una reforma fiscal que haga nuestro sistema fiscal mucho más progresivo, que garantice también la suficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales como es la sanidad, la educación, la dependencia. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que reconstruir el estado del bienestar y reconstruir el Pacto de Toledo para garantizar el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones. Al final, si uno analiza dónde está el principal agujero del déficit público en nuestro país, ese se llama seguridad social. Y eso tiene mucho que ver con la reforma laboral del Partido Popular y eso tiene mucho que ver también con una reforma del sistema público de pensiones que, de nuevo, vuelve a hacer lo más fácil, es decir, recortar la jubilación a nuestros mayores. Nosotros lo que queremos es reforzar la financiación pública de ese sistema público de pensiones para que la solución al sostenimiento de nuestro sistema de pensiones no sea seguir recortando la pensión a nuestros mayores. César Antonio Vázquez le pregunta, don Pedro, ¿cuáles son las diferencias entre las propuestas del Partido Popular y del PSOE para la financiación de las pensiones? Bueno, es que la propuesta del Partido Popular es dejar las cosas como están. Mejor dicho, la propuesta del Partido Popular ya la conocimos en la última reforma del sistema público de pensiones, es decir, seguir recortando la pensión a nuestros mayores. ¿La nuestra cuál es? La nuestra es, en lugar de garantizar el sostenimiento de las pensiones públicas a través de nuevos recortes en la jubilación de nuestros mayores, fortalecer la financiación pública de ese sistema de pensiones. ¿Qué formulación buscamos? Pues la misma que están haciendo otros países, como Francia, insisto, como Holanda o como Suecia. Y es buscar recargos de solidaridad que tienen que pagar aquellos que más tienen. Y eso es lo que vamos a proponer nosotros en la Comisión del Pacto de Toledo para reconstruir el Pacto de Toledo durante la próxima legislatura. Creo que es uno de los grandes debates que tenemos como sociedad, que trasciende a las malas políticas y a las malas prácticas puestas en marcha por Rajoy durante estos últimos 4 años y que tienen que ver con uno de los principales desafíos, que es el envejecimiento de la población, pero si afrontamos con valentía y con soluciones ese desafío, estoy convencido de que las pensiones de hoy y sobre todo las de mañana podrán garantizarse sin problema. Carlos Villanueva le pregunta qué valoración hace usted de los resultados de la encuesta de Metroscopia publicada por El País. Daniel Basteiro, del Español, usted asegura que sale a ganar las elecciones. Teniendo eso en cuenta, ¿repetir el resultado de 90 escaños del 20 de diciembre sería un éxito o un fracaso? Bueno, vamos a ver, yo respeto mucho las encuestas. Fíjese, y la respeto tanto que hasta incluso el mismo día de las elecciones, el 20 de diciembre, nos daban tercera fuerza. Incluso hubo encuestas que nos daban cuarta fuerza. Vamos, no nos daban más atrás porque no había más fuerzas políticas que pudieran competir con nosotros. Pero, insisto, yo tengo mucho respeto a las encuestas. Creo que se hacen trabajos demoscópicos por parte de empresas muy solventes, muy sólidas. Y fíjese, yo me lo tomo como una motivación. Porque estoy tan convencido de que la solución al atasco político que vive España es un partido socialista fuerte, que cualquier encuesta que haya me la tomo como una motivación, me dé mejor o peor. Y en ese contexto, desde luego, sí que les puedo garantizar una cosa. Estoy convencido de que la mayoría de españoles dirá sí al cambio el próximo 26 de junio. Entre otras cuestiones porque, como decía antes, estamos ante unas nuevas elecciones y, por tanto, ya nos conocen a los 4 y saben lo que significa votar a Iglesias, que significa votar contra el Partido Socialista. Saben lo que significa apostar por Rajoy y es un callejón sin salida, porque nadie quiere pactar con Rajoy. Incluso aquellas formaciones políticas ideológicamente más próximas, como pueda ser Ciudadanos, que es un partido de centro-derecha, ya ha dicho que no quiere pactar ni acordar con Rajoy. Con lo cual, ¿cuál es la solución? La solución es que el Partido Socialista sea la primera fuerza política en nuestro país. Por eso les digo que si el Partido Socialista es la primera fuerza política en nuestro país el 26 de junio, en una semana habrá gobierno. Y no cualquier gobierno, será un gobierno limpio, será un gobierno dialogante, será un gobierno social, que es precisamente lo que quieren los españoles. Paula de las Heras, de Colpisa, dice: cuando usted señala que solo si gana el PSOE habrá cambios, ¿significa que no hay entendimiento posible con Podemos? ¿Renuncia de antemano a formar gobierno
si el PP es primera fuerza, como apuntó Susana Díaz en este foro. Ursúa Irastorza, de Radio Nacional de España. Según algunas encuestas, la coalición Unidos Podemos está amenazando al PSOE con el sorpaso. ¿Por qué cree que el PSOE no está rentabilizando todos los esfuerzos que se han hecho en estos 4 meses para formar gobierno? Alicia Ramos confía en que será posible movilizar al electorado del PSOE para contrarrestar las expectativas de Unidos Podemos. Madre mía, demasiadas preguntas, José Luis. Me das a mí... Más yo diría... Vamos a ver, yo diría varias cosas. La primera, no es una cuestión de... En fin, yo ya, como comprenderán, he pasado de la cal viva a regalarme libros de baloncesto, ¿no? Y prometerme amor eterno y estas cosas, ¿no? Yo lo digo por experiencia. Creo que el Partido Socialista es la única garantía de cambio en nuestro país. Y que la lección que tenemos que sacar del 20 de diciembre es que si el Partido Socialista no gana las elecciones no habrá cambio posible en nuestro país. Entre otras cuestiones porque si dependo de los votos del señor Iglesias, estoy convencido de que nunca apostará por un presidente socialista. El problema de Iglesias nunca fue el acuerdo con Ciudadanos. Un acuerdo que estoy convencido podrían perfectamente haber firmado, porque hablaba de cosas como recuperar la universalidad de la sanidad pública, reconocer las becas como un derecho, acabar con los aforamientos de diputados y diputadas en aquellas cuestiones de índole privado, regenerar la vida democrática en nuestro país, revitalizar la ley de dependencia, poner fin a la pobreza energética, aprobar un ingreso mínimo vital. Si yo les digo estas cosas sin ponerle siglas, estoy convencido de que muchos de ustedes y muchos de los telespectadores que nos estén viendo o vean estas imágenes, dirán, son cosas que perfectamente hubieran podido firmar los integrantes de Podemos, los diputados y diputadas de Podemos. El problema de Iglesias nunca fue el acuerdo. El problema de Iglesias siempre fue tener que votar a un candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Por eso digo que si dependo de los votos de Iglesias, estoy convencido, y lo digo por experiencia propia, que no seré presidente del Gobierno. Sobre el sorpaso, hombre, yo lo que quiero es darle la sorpresa, ¿no?, a Mariano Rajoy. Y le diré algo más. Yo creo que ¿qué más da que Iglesias se presente solo o con otras siglas? Honestamente, lo que creo que es importante de cara a los españoles a la hora de valorar qué opción de voto tienen que tomar el próximo 26 de junio es la utilidad que se le da al voto. Y en ese sentido, creo que Iglesias ha demostrado claramente, como decía antes, que es un hecho cierto, que en política pues el orden de los factores sí altera el producto y que no dudo que el señor Iglesias quiera poner punto y final a Rajoy como presidente del Gobierno, pero tiene algo que siempre antepone, y es que no haya un gobierno del Partido Socialista. Me permitirán ustedes que haga una broma, ¿no? En alguna ocasión me la habrán escuchado decir y por tanto ya se empieza a convertir en una broma algo gastada, pero es muy cierta. Siempre Iglesias dice que quiere pactar conmigo, pero si gana él. No, si no gana, no quiere pactar conmigo. En definitiva, lo que viene a demostrar Iglesias es que si ama algo por encima de cualquier otra cosa es a sí mismo. Porque lo que te propone es una relación política afectiva bastante complicada, ¿no? Y es, ámame tú, que yo también me amo a mí mismo. Por eso creo que es importante que el próximo 26 de junio no busquemos intermediarios en el cambio, porque los intermediarios siempre encarecen el coste de las cosas. Quien quiera cambio, que apueste por la garantía de cambio que es el Partido Socialista. Y luego, José Luis, por responder ya al río de preguntas que me has hecho, y luego yo seré generoso. Yo no voy a vetar, mejor dicho, a ninguna fuerza política del cambio. No lo hice ni lo haré. Contaré con todos, porque soy consciente de que el cambio no es patrimonio exclusivo del Partido Socialista. Pero también sé, como saben los españoles, que si el próximo 26 de junio no gana el Partido Socialista las elecciones, no somos la primera fuerza política, en España no habrá cambio. Emilio Pérez le pregunta cómo puede usted responsabilizar a otros de la repetición de las elecciones cuando ha sido precisamente usted el que vetó la posibilidad de un gobierno de gran coalición. Vamos a ver, España no es Alemania, Rajoy no es Merkel, el Partido Socialista y el Partido Popular representan dos proyectos de sociedad distintos. Es que ser socialista es una forma de entender la vida muy distinta a la de ser conservador. Y en muchas ocasiones ustedes me habrán escuchado decir
que nosotros queremos derogar la reforma laboral. Y fíjese, nosotros queremos derogar la reforma laboral no porque la haya aprobado el Partido Popular, eso es lo de menos. Nosotros queremos derogar la reforma laboral porque no compartimos ni sus objetivos ni sus instrumentos. ¿El objetivo cuál es? Que España compita en el mundo haciendo las cosas más baratas. Y por eso hace una reforma laboral que recorta los sueldos, 40.000 millones de euros se pagan menos en sueldos hoy que hace 4 años, y devalúa las condiciones laborales de nuestro mercado de trabajo, por ejemplo, fulminando con la negociación colectiva. Bueno, nosotros lo que queremos es precisamente que España compita haciendo las cosas mejor y no más baratas. Y por eso queremos apostar por la educación, invertir en ciencia, recuperar también la inversión en cultura, rebajando el IVA cultural al 10% del 21% actual. En consecuencia, tenemos modelos políticos distintos. Eso no significa que nosotros no podamos ponernos de acuerdo en cuestiones esenciales, que nos hemos puesto. Por cierto, siempre nos hemos puesto cuando el Partido Socialista está en la oposición, porque cuando estamos en el gobierno esos consensos se rompen. No hay más que ver, por ejemplo, la política antiterrorista o por ejemplo, la cuestión catalana. Por tanto, antes al contrario. Nosotros somos un partido dialogante, somos un partido que está dispuesto a tender la mano a izquierda y a derecha para lograr esos grandes consensos que necesita nuestro país para las grandes transformaciones que antes hacía referencia en mi intervención. Pero también le digo una cosa. La pregunta que habrá que hacerse es ¿cómo es posible que un partido como el Partido Popular tenga un candidato que renunció, aun siendo la primera fuerza política, el pasado 20 de diciembre, a presentar su investidura y a intentar formar gobierno, y también renunció a hablar con sus semejantes? Porque es que, insisto, ni partidos de centro-derecha como Ciudadanos o como, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco quieren pactar con el Partido Popular de Mariano Rajoy. Por tanto, el problema no es del Partido Socialista, el problema es del Partido Popular y de su candidato, el señor Rajoy. Carlos López Combarros dice: ¿usted cree que la voracidad de los nacionalismos se resuelve con el establecimiento de un Estado federal que, por otra parte, la población española no demanda, entre otras cosas, porque no sabe muy bien qué es? Ferran Casas, del diario Ara, dice: en caso de que persista la petición de un referéndum independentista en Cataluña, ¿está dispuesto a estudiar la posibilidad de hacer lo posible en una eventual reforma constitucional? Hombre, me ha gustado sobre todo la formulación de la primera pregunta porque no tiene ninguna opinión antes de hacerla, ¿no? Se habla de que no se quiere por parte de los españoles un Estado federal, que el Estado federal es una concesión a los independentistas. Antes, al contrario. Creo que el título 8º de la Constitución, y aquí hay constitucionalistas insignes, tiene que ser actualizado. Yo por eso antes decía que en España pues deberíamos de asumir o adquirir la buena costumbre que tienen otros países, como por ejemplo Francia, ¿no? que ha modificado su Constitución en más de 20 ocasiones, o Alemania, que lo ha hecho en más de 60 ocasiones, e incluso un país vecino como Portugal, ¿no? que lo ha hecho en más de 7 ocasiones. ¿Por qué nosotros no podemos modificar nuestra Constitución? ¿Por qué nosotros no podemos actualizar nuestras normas de convivencia al siglo XXI? ¿Por qué nosotros no podemos actualizar nuestro modelo territorial, clarificar cuáles son las competencias que tienen las distintas administraciones? Aquí veo, por ejemplo, al presidente de la FEM. Habrá que reconocer también la autonomía local en la Constitución española. Habrá que reconocer la sanidad como un derecho fundamental en nuestra Constitución, que no lo está. Habrá que reconocer nuevos derechos, nuevas libertades, como pueda ser, por ejemplo, los emanados de la sociedad de la información proveniente de la revolución tecnológica en la que estamos. Y dentro de eso, ¿por qué no vamos a poder culminar nuestro modelo territorial? Un debate que probablemente no se pudo afrontar con toda la valentía necesaria o con todas las energías suficientes en los 70 del siglo pasado, pues por las circunstancias históricas que vivía España. Pero hoy, 30 y tantos años después de democracia, ¿por qué nosotros no vamos a poder culminar ese Estado, ese modelo territorial hacia el Estado federal? Por cierto, que al final, en muchas ocasiones, cuando hablamos de la reforma constitucional, nos olvidamos de que nosotros caminamos también hacia una Unión Europea que aspira a ser federal, que todos además decimos que tiene que ser federal, que debe ser federal. Por tanto, si Europa debe ser federal, ¿por qué España no puede ser federal? ¿No debería ser así? ¿No deberíamos hacer una reforma constitucional que mirara a Europa y, por tanto, fuera también federal? Yo, desde luego, creo que tenemos que hacerlo y que tenemos que dotar de consistencia y de capacidad
a nuestro Senado, que tenemos que fortalecer las conferencias sectoriales y la cooperación entre administraciones, no solamente vertical, entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Yo recuerdo a Guillermo, al presidente de la Junta de Extremadura, bueno, pues al principio de yo conocerlo, hace ya unos cuantos años, cuando fue por primera vez presidente de la Junta de Extremadura, decir que era necesario también que hubiera conferencias de presidentes autonómicos. Bueno, pues todas esas cosas, al final, federalismo, ¿qué es? No es solamente una cuestión instrumental, es una cuestión, sobre todo, de entender la política como diálogo y como consenso. Y precisamente eso es lo que ha faltado ahora mismo. En muchas ocasiones, cuando escucho a constitucionalistas decir que en nuestro país, si lo miramos en comparación con otros países, tiene unos niveles de conflictividad institucional que no tienen otros países con estructuras tan descentralizadas como la nuestra, lo que significa es que hay una demanda por cubrir, y esa es la de culminar nuestro modelo territorial, ¿no? ¿Que va a ser complicado, que va a ser difícil? Por supuesto que sí, pero, en fin, es que es el país en el que vivimos. Y por tanto, pues, lejos de hacer lo que hace Rajoy, que para resolver los problemas lo que hace es darles la espalda, pues nosotros lo que queremos es abordarlos y darles la solución, o al menos caminar en esa solución, ¿no? Y respecto a la segunda cuestión, en fin, no sé, si quieren lo digo en arameo, pero creo que es bastante claro. Nosotros queremos que la gente vote un acuerdo, no que vote precisamente una separación. Esa es la función de la política. Lo fácil es votar una separación. Lo difícil, y en eso estamos nosotros, es precisamente votar un acuerdo. Carlos Pérez, de la agencia EFE, y Carlos Capa, de Lawyer Press, dicen: un miembro de su comité de expertos, también llamado Gobierno en la Sombra, don José Borrell, ha propuesto aumentar el presupuesto de defensa. Su gobierno incrementará el presupuesto de defensa para fortalecer la contribución de España a la seguridad. ¿Cuál es su proyecto para la Guardia Civil? Bueno, respecto a la propuesta de Borrell, que fue una reflexión, a mí me parece acertada. De hecho, la OTAN está pidiendo a los Estados miembros el que aumenten su contribución al Ministerio de Defensa. Es verdad que nosotros tenemos prioridades que tienen que ver con la política social, pero en función de cuáles sean esas restricciones presupuestarias que tiene el Gobierno de España, desde luego nosotros fortaleceremos el ejército. Creo que antes lo he comentado y que es importante también hacer una reflexión sobre ello. Tenemos un desafío que se llama terrorismo internacional, que no exige de una solución militar, pero que lógicamente tiene que ver también con servicios de inteligencia y contrainteligencia, y eso pues también se llama defensa y tenemos que fortalecerlo. Y la Guardia Civil. No sé cuál es la pregunta que me hace. La pregunta es: ¿qué proyecto para la Guardia Civil tiene usted si llega a la presidencia del Gobierno? Bueno, en fin, no. El proyecto de la Guardia Civil no sé exactamente a qué se refiere, pero desde luego merece todos mis respetos y en la medida de mis posibilidades, pues lógicamente fortaleceré ese cuerpo. Juan José Rodríguez Endine, el presidente de la Organización Médica Colegial, le pregunta qué compromiso de financiación asume para los próximos 4 años. ¿De qué? Discúlpeme, ¿de? ¿Qué compromiso de financiación asume para los próximos 4 años? ¿Financiación sobre? Sobre sanidad. Me imagino, porque es el discúlpeme. presidente de la Organización Médica Colegial. Bueno, lo primero, la sanidad hoy está en manos de las comunidades autónomas. El Gobierno de España lo que ha vuelto a hacer, y esto sabe bien Guillermo, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, es precisamente hacer un reparto bastante desigual de los objetivos de déficit público, vuelve a cargar sobre las espaldas de las comunidades autónomas el ajuste y el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Nosotros no queremos hacer eso, precisamente lo que queremos es que ese reparto sea mucho más equitativo para que la sanidad y la educación que están en manos de las comunidades autónomas cuenten con una financiación mucho más acorde al nivel de exigencia ciudadano que merecen, ¿no? Queremos reformar el sistema de financiación autonómica y, desde luego, creo recordar que el compromiso que tenemos en nuestro programa electoral es lograr el 8% en relación con el Producto Interior Bruto en la sanidad pública en nuestro país. Bárbara Ruiz, de Onda Cero. Tras un año de gobiernos municipales de Podemos en las grandes ciudades, ¿qué ha hecho el PSOE para recuperar fuerza en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, etcétera? Y Santiago Ramos, en esta misma línea, le pregunta: ¿por qué no entra el PSOE en el Gobierno Municipal de Madrid?
Bueno, respecto a la segunda pregunta, tendrá que ser primero un debate que plantee el Partido Socialista en Madrid y posteriormente pues, el Partido Socialista a nivel federal tomará una decisión. Y eso ahora mismo no está sobre la mesa, que yo sepa, ni en el Grupo Municipal ni tampoco en el Partido Socialista de Madrid. Creo que lo que se está demostrando es que allí donde gobierna el Partido Socialista, y aquí está Abel Caballero, que puede hablar por todos los alcaldes y alcaldesas, pues hablamos de política social, y allí donde gobierna franquicias de Podemos, pueda ser, por ejemplo, el caso de algunos ayuntamientos de Galicia o Cádiz, pues domina el postureo, ¿no? Y creo que al fin y al cabo la política es transformar la vida cotidiana de la gente, y eso lo hacemos los socialistas. Enrique Riezu, de Europa Press Televisión, le pregunta qué le parece la visita de Albert Rivera a Venezuela, que parece que está de moda como destino turístico. Bueno, yo no diría eso, ¿no? Yo creo que en Venezuela se están viviendo cosas muy graves. Yo estoy francamente preocupado por la vuelta de tuerca que ha hecho el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro a las libertades, a la oposición, a la Asamblea Nacional, que fue votada mayoritariamente por los venezolanos y venezolanas hace escasos meses. Ayer mismo hablé con Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, y desde luego yo le trasladé mi apoyo y el apoyo de todo el Partido Socialista. Y en fin, yo respeto, por supuesto, el viaje de Albert Rivera, le deseo lo mejor. Espero que su viaje sirva para ayudar a mejorar las cosas en un país tan difícil y del que nos sentimos tan cercanos. A partir de ahí, mi compromiso siempre estará con las libertades. Mi compromiso será siempre el diálogo y que en Venezuela haya libertades y se restituya la democracia que ahora mismo, pues desgraciadamente, está en riesgo. Nora Moreno, de Canal Extremadura, ¿cuál va a ser el programa de su partido para afrontar la deuda, teniendo en cuenta la situación de las comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, que tienen embargos del FLA y también tienen problemas para mantener los servicios de sanidad, educación, etcétera? Bueno, yo creo que tenemos que abrir un debate sobre la financiación autonómica. Es evidente que el Gobierno de España ha pospuesto abordar la reforma de la financiación autonómica desde hace ya 4 años. Creo recordar que la ley obligaba a actualizar ese sistema de financiación autonómica hace 4 años, no lo ha hecho el Gobierno de España y desde luego nosotros queremos modificar esa financiación autonómica para garantizar la prestación de servicios públicos y algo también muy esencial, que lo hablé el otro día con el presidente de la Generalitat de Valencia, con Chimo Puig, y es precisamente que las comunidades autónomas recuperen su autonomía financiera y fiscal, que ahora mismo desgraciadamente no tienen. Pues mire, le preguntan sobre Chimo Puig. Estefanía Molina, del Nacional, ¿considera que haberle negado a Chimo Puig la lista con Compromís y Podemos para el Senado ha generado una contradicción respecto a la línea general que el PSOE defiende para España y cómo actúa organizativamente el partido? No. Mariano Caballero le pregunta por qué hay que permitir que el PP saque mayoría absoluta en el Senado. Bueno, a la primera pregunta no, y a la segunda tampoco. Es decir, no permitimos eso. Nosotros salimos a ganar. No sé muy bien qué más. En fin, es que en muchas ocasiones cuando escucho a Iglesias decir el señor Sánchez tendrá que elegir, no, yo ya elegí. Elegí cambio, di un paso al frente, me presenté a la investidura y desgraciadamente no conté con su voto. Espero que los españoles hayan tomado nota. Miguel Ángel López le pregunta si cree que las empresas deben aprovechar la reforma laboral del PP en lo que queda de esta prórroga de legislatura. Pedro Tarquis dice: la propuesta del programa del PSOE para aconfesionalidad del Estado es similar a la que tenía cuando gobernó Zapatero y no se aplicó. ¿Qué puede suponer que se aplicara si usted gana las elecciones? Dos temas bien distintos. Es que se me han pegado las preguntas una a la otra. ¿La primera cuál era, José Luis? La de Miguel Ángel López. Luego le hago la otra. Sí, la de la reforma laboral. Sí, de hecho ya podríamos haber empezado ese diálogo social desde marzo, si se hubiera dado lugar a esa investidura. En el acuerdo con Ciudadanos, precisamente lo que hablábamos era de recuperar el diálogo social, de construir ese nuevo estatuto de los trabajadores y de recuperar los convenios colectivos y la ultraactividad de los convenios colectivos perdida por la reforma laboral del Partido Popular, con lo cual
Fíjese, ¿no? Hasta incluso en ese acuerdo ya preveíamos el final, digamos, de los elementos nucleares de la reforma laboral del Partido Popular, y lo haremos en el futuro gobierno. Y respecto a la segunda, que era la confesionalidad, creo que he demostrado que hago lo que digo, y por tanto será uno de los elementos que plantearemos en el próximo gobierno. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, dice: no, nunca, jamás. Visto lo que hemos visto, ¿podría el PSOE llegar a algún acuerdo reformista, lo entre comillas, con Partido Popular, Ciudadanos y alguna fuerza periférica? ¿No pondría ahora condiciones para un pacto de esa manera? Luis Ramos, de Televisión de Galicia. Pero lo que viene a decir es una fórmula un poco más sofisticada para hablar de la gran coalición, ¿no? Sí. Eso lo viene a decir. No, sí, yo digo sí al cambio, yo digo sí a que España salga de la senda en la que ahora mismo transita, de falta de ejemplaridad, de desigualdad y de desempleo. ¿Y si el PP cambia de candidato, por ejemplo, pone a doña Soraya Sáez de Santamaría, eso facilitaría las cosas? Yo creo que el próximo presidente del gobierno tiene que ser un presidente votado por los españoles. Es muy curioso porque, en fin, durante estos últimos 6 meses, al señor Iglesias, con tal de no votarme, le he escuchado todas las excusas posibles. El derecho a decidir, luego decía que quería la vicepresidencia con el CNI, la Radio Televisión Española, el BOE, teníamos que pactar hasta incluso el embajador en Washington, ¿no? Yo la verdad es que se lo agradecí, porque en el fondo, y está mi mujer delante, pues me permitía tener una presidencia honorífica y poder llegar a casa pronto, ¿no? Pero no creo que era el cambio que merecían los españoles, ¿no? De verdad, hay que ser serios, ¿no? Lo decía antes Margarita, necesitamos un cambio seguro, necesitamos un cambio progresista, demostrar de nuevo a España que se puede gobernar desde la moderación y desde el diálogo, ¿no? Decía Ángel Gabilondo ayer algo que me parece muy acertado, ¿no? Y es que no hay nada más radical hoy en la política española que ser moderado. Y eso no significa no tener convicciones fuertes, al contrario, se pueden tener convicciones muy firmes y ser moderado, y el Partido Socialista pues es una cosa y la otra. A partir de ahí, uno de los elementos que puso encima de la mesa el señor Iglesias, y también Rivera, fue el que el presidente tenía que ser independiente, que teníamos que buscar un Monti, es decir, un tecnócrata. Y me llamó mucho la atención porque lo plantean 2 partidos políticos que se auparon y que entraron en el Congreso al grito de no nos representan. Y resulta que la fórmula que proponen para sacar a España del atasco es que haya un presidente independiente no votado por los españoles. Pues miren, no. El presidente tiene que ser una persona votada por los españoles, y creo que además está en esta sala. Luis Ramos, de la Televisión de Galicia, le pregunta cómo ve usted, en su condición de secretario general, la disputa entre candidatos a las primarias en Galicia. Yo, pues bien, en fin, yo no puedo... Lo que les digo, más que cómo lo veo, lo que le traslado al socialismo gallego y también a quien gane esas primarias, que contará con mi apoyo desde el primer minuto. Pero Méndez Romeu dice que no hay neutralidad. No será por mi parte. Bueno, pues vamos a terminar con esto que parece que es el capítulo futuro. ¿Pero cuántas tienes? ¿Este lo habla sobre mi futuro? Sí. A ver. Es usted muy intuitivo. Gabriel Sanz, de ABC, dice: se presentará a la Secretaría General del PSOE en el 39 Congreso del partido, pase lo que pase en las elecciones del 26J. José María Rivas, de Servimedia, se plantearía dimitir la noche del 26J si saca un escaño menos que el 20D. No hace falta más. La verdad es que agradezco mucho. Lo digo más que nada porque me gusta empezar el día en positivo, ¿no? Y agradezco mucho además la visión tan positiva que tienen de mi futuro los queridos compañeros periodistas. ¿Qué dice Ketty? Luis Calvo, de Tiempo, dice: cuando dice que será generoso desde el Gobierno, quiere decir que esta vez el PSOE sí aceptará miembros de otros partidos, especialmente Podemos, dentro de su Consejo de Ministros. Esta vez, pero sí, yo nunca dije que no. Yo siempre he dicho que no quería vetar a ninguna fuerza política del cambio. De hecho, los 2 que se presentaron
a las elecciones el pasado 20 de diciembre. Yo recuerdo en un debate en La Sexta diciendo que, bueno, poco menos a este paso se iban a presentar juntos porque coincidían en muchas cosas. Resulta que fueron los que se vetaron. Al final, el viejo joven Partido Socialista es el que ha planteado y hecho política nueva, que es lo que pedían precisamente los españoles desde el pasado 20 de diciembre, ¿no? Y respecto a mi futuro, en fin, la verdad es que me preocupa bastante poco. Me ocupa más el presente de los españoles. Y honestamente creo que España necesita hoy un Partido Socialista fuerte y un Partido Socialista que sea la primera fuerza para garantizar el cambio que necesita nuestro país, ¿no? En términos sociales, en términos territoriales, económicos y políticos, ¿no? Fíjense, a mí cuando me plantean estas cosas, siempre digo lo mismo, ¿no? El Partido Socialista es un partido que tiene 137 años de historia. Y el Partido Socialista no es mío, no es de José Luis, ni de Alfredo, ni de Felipe. Yo soy del PSOE, que es una cosa bien distinta. Lo único que soy es un servidor público y, por tanto, mi futuro primero lo decidirán los españoles y luego los militantes del Partido Socialista. Fíjese, con la tranquilidad con la que afronto mi futuro inmediato. ¿Me deja decirle algo más de lo mismo? Por tanto, lo digo más que nada porque como luego Pedro Sánchez no aclara, sí, aclaro, por supuesto, yo cumplo lo que digo y, por tanto, me presentaré al Congreso del Partido Socialista para ser candidato a la Secretaría General del Partido Socialista, porque la tradición en el PSOE, a diferencia de otros partidos, es que el presidente del Gobierno se presenta a la Secretaría General. Desde El Mundo le pregunta Luis Ángel Sanz si renunciará entonces esta vez a intentar formar gobierno con el PSOE, si el PSOE es la segunda fuerza. Y Ainhoa Martínez, y con esto complazco varias peticiones del oyente, dice: en diciembre dijo que si no ganaba sería un fracaso, pero ese fracaso no tuvo ninguna consecuencia en junio. ¿Volvería a poner el umbral de fracaso en no ganar? ¿Estaría dispuesto a dar un paso atrás? Hombre, yo siempre he estado dispuesto a dar un paso al frente y creo que lo he demostrado durante estos últimos 6 meses. Y para que no haya dobles interpretaciones, el Partido Socialista sale a ganar las elecciones y estoy convencido, además, de que los españoles mayoritariamente abrazarán nuestro proyecto político el próximo 26 de junio. En nombre de los representantes hoy de los patrocinadores, el doctor Iborra, presidente de Asisa, don Juan Lasala, consejero delegado de Red Eléctrica de España, don Jacinto Cabestany, presidente de BT en España, cierra el acto. Muchas gracias, señora Robles y presidente Sánchez, por atender a la invitación del Foro en Europa. Solo desearle mucha fuerza y lucidez en estas semanas que, desde luego, políticamente son apasionantes y estoy seguro tendrán un buen fin para usted.